Así que en 1905, el CEO de la United Fruit, cansado de estar perdiendo la competencia, por más de que era mucho más grande, envió una persona a intentar comprar a la Cuyamel Company. Sin embargo, Samurai rechazó la oferta y dijo: diablos, me estoy divirtiendo demasiado y soy un hombre joven, ¿por qué debería renunciar a esto? Bienvenidos a Los Aventureros, el podcast donde te cuento la historia de personas que cambiaron el mundo. En este capítulo voy a continuar la historia de Sam Samurai, el pez que se tragó a la ballena. Es una historia que a mí me encanta, ya lo habrán visto en el primer capítulo que hablé de él, y ver todo el progreso que va haciendo desde los muelles, desde ser una persona totalmente outsider a la industria, totalmente outsider a las élites de Estados Unidos, cómo el tipo pasa de la nada a crear un imperio bananero. Pero antes de comenzar en este capítulo, quiero recordarles algunas cosas. La primera es que pueden seguirme en redes, en Instagram como @jvenderk, en X como @julian_bender, o pueden buscarme en LinkedIn también. Y la segunda cosa que quiero recordarles es que hago este podcast con mucho amor, mucha energía y le dedico mucho tiempo y lleva mucho tiempo hacerlo. Entonces, solo quería pedirte un favor a vos que estás del otro lado, y es que como contribución hacia todo el trabajo que dedico para que puedas dedicar estas horas y disfrutar este capítulo, simplemente me des una calificación positiva en la plataforma donde lo estés escuchando, ya sea en Spotify, en YouTube, en donde sea. A mí me ayuda muchísimo a poder seguir creciendo el podcast. Y además me da muy buena energía seguir recibiendo calificaciones positivas. Y también, si querés, escribime, mándame mensajes. A mí me copa mucho charlar con gente que escucha este podcast, porque es gente con la que me divierte mucho hablar. Es gente que le gustan las biografías, es gente que le gustan los negocios y es mi gente. Podría decir que en este podcast también yo encuentro la forma de encontrarme con mi gente. Así que te invito, si querés escribirme un mensaje o lo que sea, acá estoy del otro lado para charlar. Bien, ¿se acuerdan que Sam Samurai, el capítulo anterior, terminó muy enojado con el secretario de Estado americano, Philander Knox, y con JP Morgan, a quien no conocía, pero que básicamente se quería adueñar de la aduana hondureña? ¿Y qué pasaba? Sam dependía de que no tenga impuestos extra o tasas extra para poder tener su negocio bananero y que funcione y poder competir así contra el negocio de la United Fruit. Entonces, esto a Sam lo puso en modo guerra. Este modo guerra que a mí me gusta decirle cuando una persona va a todo o nada y no le importa las consecuencias. Él ya era un extremista. Podemos decir que Sam Samurai era un extremista porque se endeudó con prestamistas a tasas súper altas solamente para poder seguir escalando su empresa y no tenía miedo a nada. Entonces, en esta fase, Samurai decide enfrentarse a dos de las personas más poderosas del mundo: al gobierno de Estados Unidos, al secretario de Estado de los Estados Unidos y a JP Morgan. ¿Y cómo lo hace? Intentando de todas las formas posibles boicotear el tratado del gobierno americano y JP Morgan con Honduras. Entonces, básicamente, lo que decide hacer es un golpe disfrazado de revolución. Él se da cuenta que la gente de Honduras estaba muy enojada con el gobierno hondureño porque le estaba cediendo la soberanía a los Estados Unidos y a JP Morgan. Entonces, lo que decide hacer es avivar las aguas. Ahí empieza a tener charlas con el general Manuel Bonilla, que había sido presidente de Honduras hasta que fue depuesto en 1907. Y decidió elegirlo como el nuevo líder insurgente. ¿Por qué decidió elegirlo a él? Por varias razones. La primera es que vivía en Nueva Orleans, es decir, había sido depuesto del gobierno de Honduras, lo tenía cerquita. Lo segundo es que era una persona conocida en Honduras, porque ya había sido presidente. Y lo tercero es porque era una persona a la cual los empresarios hondureños le tenían confianza. Y finalmente, tenía buena relación Sam con Bonilla, un poco porque ambos habían vivido los años anteriores en Honduras. Entonces Sam lo ayuda a Bonilla a que reclute un ejército de mercenarios e intenta Bonilla un primer golpe de Estado que fue totalmente fallido. Sin embargo, Samurai decide no retirarle su apoyo y lo sigue financiando. Y en el segundo intento de golpe en Honduras, Bonilla no fracasó. Y esto alarmó a Dávila, el presidente de Honduras. Entonces el presidente de Honduras decidió trasladar las reservas de oro y plata que tenían a una ciudad que se llamaba La Ceiba,
que muchos expertos militares consideraban como que era inviolable. Sin embargo, esto convirtió a la Ceiba en el objetivo principal de Bonilla. Se dieron cuenta que si lograban apoderarse de las reservas y de la zona de la Ceiba, iban a tener el control del dinero y ahí ganaban la guerra. Las guerras en los países centroamericanos en esa época eran muy simples. Si el enemigo ganaba una batalla o dos, todos cambiaban de uniforme. Y así fue como pasó. Para avivar más el fuego, el gobierno americano incautó el barco que habían usado los rebeldes de Bonilla para llegar a territorio hondureño, y esto avivó más las aguas en el pueblo hondureño, que pensaban que Estados Unidos estaba interviniendo en la guerra civil del lado del gobierno. Finalmente fue toda una hazaña de propaganda. Bonilla, junto con Semurray, presentaron la guerra a través de los medios como una insurgencia, el pueblo levantándose contra un gobierno que vendía a la nación a gringos y banqueros yanquis, mientras que lo que realmente había era algo mucho más siniestro e interesante. Era una batalla que en realidad estaban librando un empresario privado estadounidense contra el banquero más importante del mundo que estaba aliado al gobierno americano. Y en realidad el pueblo hondureño era un simple rehén de esta batalla de poder. Bonilla logró tomar la Ceiba, apoderarse de las reservas y lo instaron a Dávila a rendir la ciudad. Puerto Cortés, sin una batalla fuerte, se rindió sin luchar. La insurgencia tenía finalmente el control de los puertos, pero principalmente el control del tesoro hondureño. Y acá hay una parte del libro que me gustó mucho que dice así. El presidente Dávila se había encerrado en el palacio en Tegucigalpa. A los 54 años había entrado en el crepúsculo de los monarcas derrotados. Al final, todas las historias se convierten en una historia de Gabriel García Márquez, el general en el laberinto de su propia creación. Dávila vestía un uniforme militar, sable al costado. Tenía un solo camino hacia la salvación: conseguir que su Congreso ratificara el llamado Tratado Morgan. Si se firmaba el tratado, Dávila creía que Estados Unidos entraría en la guerra a su lado. Así que intentó su última apuesta. Fue al Congreso hondureño a intentar asegurar que el Congreso votara este tratado con Estados Unidos. Sin embargo, la opinión pública ya había ganado. El tratado fue rechazado 32 votos contra 4. Así que Dávila cedió el poder a otro funcionario hondureño, hasta que pudiera celebrarse una elección presidencial. Unos meses después, Bonilla ganó las elecciones por una mayoría aplastante y pasó a ser presidente de Honduras, una vez más, el 1 de febrero de 1912. Uno de sus primeros actos oficiales fue hacer que el Congreso concediera a Semurray concesiones por los próximos 25 años. El acuerdo de Semurray incluía permiso para importar cualquier equipo sin pagar aranceles, construir cualquier ferrocarril, carretera y otra infraestructura que pudiera necesitar, así como también 24.700 acres adicionales en la costa norte de Honduras. Estas eran las condiciones que le iban a permitir a Sam enfrentarse a la United Fruit. Y toda esta parte a mí me pareció brutal, porque no sabes por quién tomar parte. En el fondo, el pueblo hondureño era totalmente rehén de una guerra corporativa. Sam Semurray, que no le importaba nada y que estaba cansado de que se entrometieran en su negocio, decide ir a la guerra contra JP Morgan y el gobierno americano en un país centroamericano que querían confiscar la aduana. Entonces, en cualquier escenario, es terrible lo que hizo este tipo, es terrible lo que hizo Sam, pero es mayormente terrible lo que estaba haciendo el gobierno americano y JP Morgan con la aduana hondureña. Entonces, uno no sabe si fue una revolución que en la práctica terminó apoyando a Sam o en realidad fue todo un cuento que armó para poder él ganar más poder. En el fondo, nada, es interesante leer de historia para entender un poco cómo se fueron dando las dinámicas de poder y cómo de alguna manera también los negocios que existían en esa época también dependían de un montón de concesiones políticas, porque la United Fruit no podía ser lo grande que era si no tenía la concesión política que tenía en Centroamérica. Y de alguna manera Sam, que venía de abajo, dijo: si yo quiero jugar las reglas de juego de los grandes, tengo que actuar como actúan los grandes. Y esto es conseguir como sea las concesiones políticas. Es una práctica tremenda, pero es la realidad. O sea, nadie puede vencer a la realidad. Si querés jugar esas reglas de juego, si querés enfrentarte y ser el dueño de un imperio, tenés que jugar con las reglas de poder del mundo.
y eso es lo que entendió más que nadie Sam Samurai. De alguna manera, Sam se había adueñado de una nación, se diera cuenta o no. Y esto me pareció interesante porque con el tiempo lo que empezó a pasar es que Sam Samurai acumuló tanto poder en Honduras que el pueblo empezó a depender de él para proporcionar tipos de servicios que normalmente provee el gobierno. Piensen que Sam acumulaba un montón de tierra en Honduras, tendía puentes, creaba ferrocarriles, hacía todo lo necesario para que su comercio de bananas funcione. Entonces, de alguna manera empezó a proveer los servicios que normalmente provee el Estado. Agua, salud, seguridad, cosas que eran imposibles de entregar para el Estado. Y acá algunas características de Sam de esta época que son interesantes, que es cómo operaba él. Como les conté en el capítulo anterior, era una persona de barro, estaba todo el día operando sobre el terreno. A lo que una de las personas que trabajaba con él dijo: telefoneaba a los gerentes de división en media docena de países, correlacionaba los informes en su cabeza y tomaba la decisión sin tocar un lápiz. Era una máquina de procesar información, Sam Samurai. Así que, habiendo establecido su posición de poder, empezó a construir su imperio, pagar a sus acreedores y acumular más y más capital. Para 1913 había ahorrado lo suficiente y logró recomprar la participación que United Fruit tenía en su compañía, la Cuyamel Fruit. De esta manera se aseguraba la independencia financiera. Ya no dependía más de tener a la United Fruit adentro de su compañía, que acuérdense, la United Fruit era como un pulpo. Tomaba parte en todas las compañías del comercio bananero y de esa manera no los arruinaba. Entonces Sam de esta manera ya se sentía con la fuerza suficiente para recomprar su parte y ser el 100% dueño de su compañía. Para 1925, la Cuyamel Fruit había crecido muchísimo. Sin embargo, seguía a la sombra de la United Fruit. La Cuyamel Company, la compañía de Samurai, cosechaba 8 millones de bananas por año. En cambio, la United Fruit cosechaba 40 millones. Cuyamel empleaba 10.000 trabajadores, mientras que la United Fruit tenía 150.000. Sin embargo, era una mucho mejor compañía la Cuyamel Company. Samuel Samurai había construido un mejor negocio. Cuyamel era superior a la United Fruit en una docena de formas que no aparecían en un balance. En la United Fruit había mucha redundancia, duplicación de tareas, divisiones trabajando contra divisiones, rivalidades, cadenas de mando confusas. En cambio, la Cuyamel Fruit era una compañía que funcionaba como una cadena de montaje. Cada decisión la tomaba con confianza Samuel Samurai. No tenía que pedir permiso a un directorio ni necesitaba de nadie para poder avanzar. Podía tomar riesgos sin temor a perder su trabajo. Podía contratar o despedir con seguridad porque realmente vivía en Honduras y conocía la situación en el terreno. Era un contraste total de estilos. Mientras que los ejecutivos de la United Fruit trabajaban desde Boston y nunca habían pisado la selva, Sam estaba ahí con sus empleados. Además, esto lograba que la Cuyamel sea mucho más rentable que la United Fruit. Y esto generó que la gente buena de la United Fruit empezó a pedirle a Sam Samurai que quería trabajar con él. Y se fue yendo de a poco de la United Fruit. Así que en 1905, el CEO de la United Fruit, cansado de estar perdiendo la competencia, por más de que era mucho más grande, envió una persona a intentar comprar a la Cuyamel Company. Sin embargo, Samurai rechazó la oferta y dijo: diablos, me estoy divirtiendo demasiado y soy un hombre joven, ¿por qué debería renunciar a esto? Y eso generó que se dispare una nueva guerra entre Sam Samurai y la United Fruit. Esta guerra la vamos a llamar la Guerra Bananera. Resulta que había una zona que era la frontera entre Honduras y Guatemala. Y era una frontera en disputa hace mucho tiempo entre estos dos países. Pero además era la frontera que demarcaba los límites de los terrenos de la United Fruit, que estaban en Guatemala, y los terrenos de Cuyamel Company, que estaban en Honduras. Samurai empezó a llevar la bandera de Honduras y empezó a reclamar tierras que estaban tomadas por Guatemala. Así que de alguna manera empezó a librarse una batalla entre corporaciones americanas que amenazaba con convertirse en un conflicto regional. La United Fruit, que quería empujar más para el sur y quedarse con tierras de Honduras, y la Cuyamel Company, que empujaba hacia el norte y quería quedarse con tierras que Guatemala reclamaban como propias. Lo interesante de estas tierras es que era un pedazo de tierra muy pequeño. Sin embargo, Sam Samurai decidió ir a la guerra por estos pedazos de tierra. Era un hombre hecho a sí mismo que tenía una confianza muy peligrosa.
Lo había logrado antes, había logrado ganarle al gobierno americano y a JP Morgan, y él creía que podía ganar de nuevo. Sam Semurray tenía una cosa en la cabeza, y es que si ibas a pelear con él, mejor matarlo, porque de alguna manera no iba a parar hasta ganar. Lo interesante de estas guerras bananeras es cómo se dieron. La United Fruit descubrió que había un problema en estos territorios disputados. La tierra, que estaba en territorio reclamado por Guatemala y Honduras, parecía tener dos propietarios legales. Cuando sale a la luz que había un lío de escrituras, United Fruit hizo lo que siempre hacen las grandes empresas burocráticas. Contrataron abogados e investigadores para buscar en cada archivo la identidad del verdadero propietario. Esto llevó varios meses y mientras tanto Semurray lo que hacía es, se empezó a reunir por separado con cada reclamante de la tierra y simplemente decidió comprarle la tierra a ambos. Miren la diferencia de pensamiento. En vez de ir con abogados, investigadores, Semurray decidió hacerla simple. Fue a la persona de Honduras y le dijo, te compro la tierra. Fue a la persona de Guatemala y le dijo, te compro la tierra. Así que básicamente resolvió de una sola manera, comprándole la tierra a ambas. Al comprarla dos veces, pagó de más, pero no le importaba, porque de alguna manera se quedó con todos los derechos. Y si comparas todo lo que habrá gastado la United Fruit en abogados intentando esclarecer el tema, Sam Semurray lo resolvió simple, como resuelve un emprendedor. Compró y se acabó el problema. El CEO de la United Fruit estaba furioso. Y cuando Sam Semurray envió a sus trabajadores a despejar los campos y construir casas, United Fruit presentó una queja al gobierno de Guatemala acusando a Semurray de violar una frontera internacional. Esto resultó en una investigación y se remitió el caso a la Corte Internacional. Se programó una audiencia que aumentó mucho la tensión entre países vecinos. Guatemala emitió declaraciones de guerra. Honduras hizo lo mismo. El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a los presidentes de las compañías bananeras que enfriaran la rivalidad y acordaran de buenos términos. No quería que se sumerjan estos dos países en una guerra. United Fruit se acercó al presidente de Honduras y decidió pagarle una coima para que lo favoreciera. Semurray, que aún recibía consideraciones especiales en Honduras, había perdido un poco de influencia desde la muerte de Manuel Bonilla. Y el nuevo presidente hondureño, gracias a los sobornos, estaba cada vez más cerca de la United Fruit. Así que cuando la Cuyamel Company solicitó permiso para construir un puente sobre estas tierras que tenían sobre Honduras, sobre el Valle de Utila, el presidente de Honduras lo rechazó. Sin puente no iban a poder construir el tren, y sin el tren no iban a poder transportar las bananas hacia Puerto Cortés. ¿Cómo respondió Semurray ante este nuevo presidente que favorecía a la United Fruit? Básicamente empezó a hacer espacio en sus barcos de bananas, no para productos, sino para herramientas, armas y balas que encontraron su camino hacia los insurgentes que se habían refugiado en las colinas de Honduras. Siempre era una opción para Semurray. Si el líder está en el bolsillo de otro, cambia al líder. Y mientras tanto, mientras Semurray armaba a los insurgentes, empezó a operar con otras ideas muy innovadoras. Básicamente innovó construyendo muelles muy largos en ambos lados del río, diseñó puentes temporales que se inflaban y se desinflaban cuando necesitaba sacarlos o ponerlos, y decidió completar la construcción del ferrocarril con estos muelles inflables. Todo lo que había montado podía ser montado o desmontado en 3 horas. Así que cuando la United Fruit se quejó ante los funcionarios hondureños diciendo que Cuyamel había construido un puente sin permiso, Semurray sonrió y dijo, ¿por qué? Esto no es un puente, son solo un par de viejos muelles. Así que la United Fruit decidió seguir la guerra. Compró miles de acres en las tierras altas de Honduras, que era una adquisición rara porque el terreno no era adecuado para bananas. Así que Semurray se puso a pensar qué estaba tramando el CEO de la United Fruit. Pronto lo descubrió. La tierra esta contenía las cabeceras de los ríos que regaban los valles donde la Cuyamel cultivaba la mayor parte de su fruta. Al desviar estos ríos, la United Fruit podía paralizar a Semurray. Y acá hay una frase de 100 años de soledad que está muy buena, que dice así: dotados de medios que en otros tiempos se reservaban a la providencia divina, los hombres del banano cambiaron el patrón de las lluvias, aceleraron el ciclo de las cosechas y movieron el río de donde siempre había estado, y lo pusieron, con sus piedras blancas y corrientes heladas, al otro lado del pueblo. Así que para 1928, lo que comenzó como una rivalidad corporativa se había convertido en un conflicto abierto, con soldados en el campo y barcos en el mar. Se movilizaron ejércitos en Honduras y Guatemala. Soldados en camiones se apresuraron a la frontera.
Así que en el último momento posible, los diplomáticos se involucraron y se convocó una especie de conferencia de paz. En esta conferencia de paz asistieron, convocados por el Departamento de Estado americano, los principales directores de las compañías fruteras. La mejor solución, la única forma de terminar esta disputa, era organizar una fusión o una compra. Así que el Departamento de Estado decidió forzar la unión de ambas empresas por el bien mayor. Si hubiera una sola empresa en lugar de dos, si Seymour Ray Carter, que era el CEO de la United Fruit, tuvieran los mismos intereses, las cosas podrían volver a la normalidad. Pero esto levantaba la bandera de ¿qué pasa con las leyes antimonopolio? Si ambas empresas se juntaban, iban a controlar el 68% del mercado. Pero básicamente el riesgo del monopolio era más bajo que el riesgo de un conflicto armado entre países. Así que el gobierno estadounidense decidió ignorar el tema del monopolio y decidió forzar esta fusión. La pregunta es, ¿por qué Sam, que se había enfrentado en otros momentos al gobierno americano, decidió acordar una fusión? La respuesta es que era una época diferente en la vida de Sam Semurray. Se había convertido en un hombre de medios. Mientras que el joven Sam era temerario, era inmune, no le importaba nada, el Sam de mediana edad podía ser herido. Además, también estaba el tema de la bolsa de valores. Un viernes de octubre, mientras los hombres negociaban, llegaron noticias del colapso en Nueva York. La caída de la bolsa de 1929 precipitó la necesidad del acuerdo entre ambas compañías. Sam iba a recibir 300.000 acciones de la United Fruit a cambio de las acciones en la Cuyamel Company, haciendo que su participación después de la fusión tenga un valor de $30 millones, que era una cifra muy importante, ya que convertiría a Sam, que llegó a Estados Unidos sin nada 30 años antes, en uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos. Si lo piensan a valor de hoy, Sam Semurray vendió su participación en su compañía por casi $600 millones. De esta manera se convertía en el propietario mayoritario de las acciones de la United Fruit. Pero a cambio, la United Fruit pidió que saliera del negocio. Para la United Fruit el acuerdo tenía menos que ver con adquirir capacidad adicional que con eliminar a su mayor competidor del campo. Querían deshacerse de Semurray, enterrarlo bajo un montón de acciones. Sam accedió a retirarse, prometiendo no trabajar para un rival ni iniciar una compañía frutera por su cuenta. De esta manera, el joven Sam, que había llegado a los 16 años a Estados Unidos sin nada que perder, que se adentró en el comercio de bananas maduras que nadie quería, viendo una oportunidad donde otros veían basura, y que empezó con ese negocio y lo creció hasta competir con la United Fruit, hasta derrocar al gobierno hondureño que se oponía a su negocio por acuerdos turbios con JP Morgan y el gobierno americano, que logró desafiar a la United Fruit en los territorios y adueñarse de casi todo el territorio cultivable en Honduras, se iba del negocio y lo vendía a su principal competidor. De esta manera Sam empezaría una fase de su vida totalmente distinta. Pero lo que viene en el capítulo siguiente les va a volar la cabeza. Así que prepárense porque se viene un capítulo 3 con la parte final de la historia de Sam Semurray que es tremenda. Esto fue todo por hoy. Les agradezco por haber estado del otro lado y recuerden nuestro pacto que hicimos al principio del capítulo. Por favor, si pueden dejarme una calificación positiva, me ayuda mucho a continuar con este proyecto, con el podcast Los Aventureros. Y además, les recuerdo, pueden seguirme en redes como @jvenderk en Instagram y como @julian_bender en x.com. Los espero en el próximo capítulo. Hasta luego.